Eh, Juan Julio Ordóñez Gálvez, nací en la década de los 60, gracias al convenio entre mi mamá y mi papá. ¿Eh? Entonces, de ahí en la década de los 70 se supone que generé todo un desarrollo social para luego caer en la década de los 80 y poderme graduar como ingeniero mecánico de fluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marco. De ahí salgo y logro ingresar al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en la década de los 80. ¿eh? En la década de los 90 inicio los pininos en el servicio meteorológico, en el área de hidrología, básicamente en la componente operativa y en la parte de investigación aplicada. Después, en la década de los 2000, sigo en Senami, me incorporo estratégicamente al PROIMED con la finalidad de poder asimilar conocimiento y al mismo tiempo poder también replicar los conocimientos que se venían adquiriendo. Para ello, seguimos transitando por el tema académico, ¿sí? Y eso me permitió poder lograr asimilar y dirigir la Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos en la institución con proyectos, investigaciones y el fortalecimiento de la red observacional en ese momento. Eh, para luego, en la década de los 2000, 2010, seguimos manteniendo esa hilación entre Senami y Proimed y al mismo tiempo asumimos algunos retos nuevos como dirigir el Comité Nacional del Programa Hidrológico Intergubernamental en el Perú, así como también la Global Warner Partnership, el tema del director científico y director zonal. Es básicamente donde nos hemos movido en estos últimos años y en la década del 2020 nos dedicamos ya íntegramente a generar investigación dentro del marco de la hidrología ambiental y así también como docente investigador transmitiendo un poco todo el conocimiento que se ha adquirido bajo ese expertise de tanto caminar en el mundo de la hidrología y preparando a nuevos profesionales. ¿Sí? Más o menos es un poco el batallar que hemos tenido día a día. En base a eso y a la investigación que hemos terminado en este año, titulado La perspectiva del estrés hídrico a través del análisis estructural, nace sobre la base de que el CEPLAN, encargado de realizar las planificaciones en el país, apunta a la necesidad de poder definir estrategias en el marco del estrés hídrico. ¿Sí? Y entonces, asociado a un tema de cambio climático, la enorme preocupación a nivel mundial es la alta variabilidad de la precipitación asociado a un tema de estrés hídrico. Entonces, planteo un trabajo de investigación dentro del marco institucional y desarrollo este trabajo, el cual básicamente va a estar en tres componentes: el sistema hidroclimático, el estrés hídrico y la componente asociado a la perspectiva del estrés hídrico. ¿Está bien? Entonces, entenderemos que la base fundamental de todo este proceso implica conocer nuestro ecosistema, esa dinámica del ciclo hidrológico, sus parámetros, sus componentes, sus interacciones, con la finalidad de poder entender todo lo que hemos visto durante el transcurso del 28, del 29 y parte de la mañana con el tema del balance hídrico. ¿Sí? Nuestro caballito de batalla. Entonces, si entendemos esa dinámica, entenderemos la necesidad de poder caracterizar el régimen hidrometeorológico en cada una de las cuencas, ¿sí? Así como lo ha presentado Ana. Entonces, caracterizamos precipitación, temperatura, evapotranspiración, disponibilidad hídrica y lo ideal sería, en el caso del Perú, tener esta radiografía, esta firma hidrológica en las 159 cuencas que forman el territorio nacional. Básicamente, la oferta hídrica, la disponibilidad hídrica.
Entonces, frente a ese escenario, se supone que tenemos que manejar la oferta que buenamente el sistema natural nos provee dentro de la dinámica del ciclo hidrológico. ¿Sí? Pero, paralelo a eso, hay una fuerte presión antrópica sobre los ecosistemas asociado a las diferentes demandas que se requieren para el tema del desarrollo social, económico y productivo en el país. ¿Sí? Ese balance, esa equiparidad entre la oferta y la demanda nos puede llevar a tener un desbalance hídrico que simplemente nos puede proveer problemas en relación a poder atender los requerimientos de los diferentes sectores o usuarios de este recurso. ¿Está bien? Ahora, en vista de eso, se supone que a través de la historia lo que hemos venido haciendo, hemos ido modificando y cambiando los ecosistemas en función al propio desarrollo social, ¿sí? Y implementar procesos productivos. Y entonces, en ese marco, se supone que hemos ido modificando y alterando los ecosistemas, por consiguiente, la alteración de estos ecosistemas asociados a mecanismos antrópicos, a impermeabilización de la cuenca y a las emisiones de gases de efecto invernadero, es indudable que tarde o temprano eso genera cambios. Esos cambios se traducen en una alta variabilidad en los regímenes hidrológicos. Si podemos observar aquí, tenemos dos ecosistemas, uno natural, uno intervenido. La respuesta de uno en relación al otro es palpable en función al tiempo de concentración del hidrograma. Y eso finalmente se puede traducir en eventos extremos. Esos eventos extremos es parte de la dinámica natural en la cual estamos insertos y que año tras año simplemente pretendemos generar pronóstico con la finalidad de poder reducir los impactos que se generan. ¿Sí? Pero también hay que entender que esa dinámica natural asociado al comportamiento hidrológico, interacciona con una comunidad que probablemente esté altamente vulnerable y por consiguiente, por más fino que puedan hacer los pronósticos, si la vulnerabilidad se mantiene, es indudable que siempre van a estar ocurriendo, ¿qué cosa? Eventos extremos. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco lo que tenemos, es la radiografía que básicamente conjuga cada uno de nuestros países en la región. Entonces, ¿cuál es la problemática que ha detectado el CEPLAN, el Centro de Planificación Nacional aquí en el país? Producto de una publicación internacional asociado a la intensificación del estrés hídrico. Entonces, esta alta vulnerabilidad hídrica se puede traducir en déficit hídrico, el cual puede conllevar a un estrés hídrico, así como también la permanencia del estrés hídrico nos llevaría a una escasez, y esa escasez permanente simplemente a un tema de desertificación. Esto relacionado con la propia dinámica del sistema del ciclo hidrológico. ¿En base a qué? En base a los escenarios que el IPCC permanentemente actualiza y nos indica que la temperatura sigue subiendo. Hoy en día, en la reunión que va a haber en la COP30 en Brasil, simplemente los compromisos que vamos a asumir allí, ¿sí? Con estrategias agresivas, están orientadas a tratar de mantener que la temperatura promedio del planeta no pase el 1.5. ¿Eh? En París hablábamos de 1.2, 1.15, 1.2. En Brasil estamos hablando de 1.5. Es preocupante, indudablemente que sí. Entonces, ¿qué es el estrés hídrico? ¿Sí? Más o menos ya un poco relacionado también con lo que Mario manifestó. La relación entre el uso humano del agua y lo que provee el sistema ambiental. ¿Sí? Si la oferta y la disponibilidad asociado a la demanda se mantienen en un mismo equilibrio, indudablemente no vamos a tener problema de estrés hídrico. Pero si hay una diferencia significativa, entonces vamos a tener problemas relacionados con la falta de agua.
Entonces, el estrés hídrico está asociado no solo a la cantidad, sino también a la calidad del recurso hídrico. Por consiguiente, se supone que hoy en día preferimos tener poca agua de buena calidad que tener mucha agua de mala calidad dentro del marco de la gestión. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las causas de ese estrés hídrico? Hay un factor climático, hay un problema de alta demanda por el incremento poblacional, hay sequías frecuentes, hay deforestación, sobrepastoreo, alteración del clima y el problema de la cantidad y la calidad del recurso hídrico. ¿Sí? Entonces, pero también es importante que entendamos que ese estrés hídrico puede estar asociado a factores físicos, sí, por la misma dinámica estacional del comportamiento del ciclo hidrológico asociado a precipitación. Pero también ese estrés hídrico puede estar asociado a factor económico, sí, a pesar de tener la disponibilidad hídrica en cantidad y calidad, no se cuentan con los mecanismos ni las estructuras adecuadas para poder distribuir ese recurso a los diferentes actores involucrados en atender sus necesidades. Entonces ahí tenemos dos visiones, aspecto natural y aspecto económico, ¿sí? Que puede conllevar a la presencia de un estrés hídrico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en un principio? ¿Sí? Tratar de entender un poco la dinámica de ese recurso hídrico en el país. El territorio, casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, tiene tres vertientes, Pacífico, Atlántico y Titicaca, tiene 59 cuencas hidrográficas, tiene un volumen de agua de 2.48 millones de hectómetros cúbicos y una población de 33 millones de habitantes. Eso es lo que tenemos. Limitaciones hídricas, infraestructura, pérdida de agua, tratamiento de aguas residuales, uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas y una explosión demográfica no controlada, no planificada y un desarrollo de urbanizaciones tampoco planificadas. ¿Está bien? Y entonces esas limitaciones simplemente no se traducen en una alta vulnerabilidad física, social, económica, ambiental y natural. ¿Está bien? Entonces, en ese primer diagnóstico identificamos 56 variables. 56 variables que tienen que ver de manera directa o indirecta con la presencia del estrés hídrico. Entonces, la idea es analizar esas 56 variables, primero en base a una perspectiva de los diferentes actores involucrados en la investigación y luego analizar la interrelación de las 56 variables para determinar su distribución dentro de esta matriz con 4 componentes, variables de poder que están ahí presentes en la estructura del sistema y que cualquier movimiento de esas variables generan una dinámica cambiante en el sistema. Variables de conflicto que permanentemente están ahí generando conflicto, variables de respuestas, de resultados, y las variables ambiguas que a pesar que estén ahí presentes en el sistema, no influyen, no intervienen y no generan cambios significativos en el proceso, pero están ahí, presentes en esa dinámica. Y entonces, lo que buscamos es hacer ese análisis, determinar ese nivel de sensibilidad que me permiten identificar variables reguladoras, variables conflictivas, variables en blanco o ambiguas, variables dependientes y variables independientes. ¿Sí? Entonces, se supone que hacia eso caminamos. En ese proceso, diseñamos un procedimiento estructurado en 5 componentes. Para poder recoger toda la información necesaria, diseñamos instrumentos. Un instrumento, una encuesta que tiene dentro de sus componentes la dimensión
del aspecto sociodemográfico, el aspecto del estrés hídrico y el aspecto socionatural del sistema, cada una de ellas con 3 subdimensiones que se van a evaluar. ¿Está bien? Entonces, en ese proceso, una vez recopilada la información analizada a través de estadística descriptiva, estadística diferencial, determinamos que los niveles de la percepción interna dentro de el CENAMI es buena. Es buena en relación a qué cosa, al conocimiento del estrés hídrico. Quiere decir que si ahorita quisiéramos implementar estrategias de estrés hídrico, el personal puede responder sin mayores inconvenientes. Hay una percepción sobre el impacto, hay una percepción sobre las condiciones naturales del estrés hídrico, sobre la gestión del estrés hídrico y sobre los factores limitantes que dan origen al estrés hídrico. ¿Está bien? Entonces, entendemos que estamos preparados para hacer frente a ese problema. Pero también se analizó la percepción externa a la institución para saber cómo la receptividad de los pronósticos, de los avisos, de los boletines, simplemente son bien acogidos en función a la información que ellas llevan. Por consiguiente, hay una clara comunicación, hay un claro diálogo entre los receptores y los emisores del documento para la toma de decisión. Hasta ahí, probablemente podríamos decir que todo está caminando bien en ese proceso. Hay un desarrollo de capacidades armónico e integrado y probablemente una gobernanza clara en el campo del conocimiento hidrológico y de aquellos factores que se desprenden de la propia dinámica de ese sistema climático o hidroclimático. ¿Está bien? Entonces, luego se nos ocurrió hacer un análisis comparativo entre las percepciones, ¿sí?, internas y externas, y ahí observamos algunos puntos bastante interesantes donde cambia la percepción, ¿sí?, interna y cambia la percepción externa. Sin embargo, a pesar de haber detectado algunos elementos condicionantes en relación a las variables analizadas, la correlación entre lo externo y lo interno se logra mantener, lo que permite inferir de que hay cierto nivel de conexión entre lo que el profesional dedicado a la hidrología elabora y el personal que recibe esa información entiende, asimila y aplica en sus actividades cotidianas. ¿Sí? Luego, estas son las 39 variables que han sido identificadas y priorizadas a través de las condiciones naturales, las sociales y el tema de gestión. En cada una de ellas se han identificado variables que pueden alterar y provocar la presencia del estrés hídrico. Ahora, lo que necesitamos es analizar esas 39 variables y determinar aquellas sensibles al proceso para poder, ¿qué cosa?, plantear estrategias adecuadas para poder controlar los posibles impactos que se pudieran presentar de aquí al 2030, 2050, digamos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicimos con estas 39 variables? Elaboramos una matriz de influencia-dependencia, ¿sí? En las filas están las 39 variables y en la columna las 39 variables. Y entonces se les solicitó a todos los expertos internos y expertos internos, básicamente, que evalúen las interacciones, las influencias de las variables en relación a las otras variables, ¿sí? Para lo cual se le dieron 3 niveles. 3, 2, 1 y 0. 0, no hay influencia. 1, mediana. 2, regular. Y 3, una alta influencia entre las variables. Entonces, se llena la matriz. Una vez que la matriz está completamente integrada, procedemos a hacer los análisis en relación a la parte estructural. Elaboramos la distribución
del comportamiento de esas interacciones y definimos aquellas variables de poder, aquellas variables conflictivas, aquellas variables de resultado y las variables ambiguas. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos cómo se distribuyen esas variables en el proceso. ¿Ya? Y entonces, y igualmente, una vez encontrado esto y aplicado el tema de la multiplicación de matriz hasta el nivel de cuarto grado, nos permite, ¿qué cosa? Obtener esta segunda matriz de la mano derecha, donde ya iniciamos un proceso de priorización de variables que pueden alterar, modificar el comportamiento del sistema. ¿Está bien? Y entonces, esas variables priorizadas son las que estamos observando. De las 39 nos quedamos con estas variables, 16 si no me equivoco, distribuidos en tres componentes. La componente 2, que está relacionado con variables conflictivas, la componente 3, que está relacionado con variables ambiguas, y la componente 1 con las variables de poder. Y entonces es así como se priorizan las variables y se determinan dónde se encuentran las mayores concentraciones de variables que pueden generar o activar el problema del estrés hídrico. ¿Está bien? Y entonces logramos identificar esas variables, las más sensibles, de tal forma que nos permite simplemente tener esa percepción general de cuáles son esas variables y cómo interacciona dentro del sistema y cuál es la percepción que se viene manejando en relación a esta problemática vigente frente a la dinámica del cambio climático. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí ya tenemos identificadas esas variables. Ahora hay que entender que en el caminar, ¿sí?, hay algunos retos. El primero es el 2030. Ese 2030 donde determina qué cosa, los ODS, termina Sendai, y probablemente hay que plantear nuevos retos hacia el futuro, enmarcado dentro de la necesidad de asegurar esa oferta hídrica. ¿Sí? En la reunión que va a haber en noviembre en Brasil, la COP30, se supone que se están presentando las contribuciones nacionales determinantes, ultra agresivas, que implica que al 2035 debemos de tener resultados que logren controlar ese 1.5 de temperatura en el promedio mundial de la Tierra. ¿Sí? Y entonces, sobre la base de eso, se supone que tenemos, ¿qué cosa? Mecanismos de tendencia, mecanismos de oportunidades y los riesgos que se van a ir presentando en función a la recurrencia de la alta variabilidad y sobre todo de las concentraciones de estos cambios climáticos. ¿Está bien? ¿Esto qué implica? Retos. ¿Sí? Y uno de los grandes retos es cómo integrar el tema de la gobernanza, porque indudablemente estamos generando conocimiento. Pretendemos mejorar las prevenciones, pretendemos transformar ecosistemas degradados y sobre la base de poder planificar no solo la ocupación del territorio, sino el uso de los recursos naturales como mecanismos que apuntan hacia un proceso de desarrollo sostenible. La idea es esa, ¿está bien? Y entonces, al final, se supone que si hemos logrado entender que la causa principal de los procesos de cambio y alteración del clima están asociados a la fuerte dinámica cambiante del sistema climático. Por consiguiente, ese factor cambiante está directamente relacionado con los cambios en la estructura de cobertura vegetal, uso de suelo y la fuerte presión antrópica en nuestras cuencas. Y entonces, si entendemos eso, entendemos que es necesario revertir esos procesos de fuerte presión y dinamizar, ¿qué cosa? Los ecosistemas a través de una visión de resiliencia o simplemente un mecanismo de adaptación. ¿Sí? Esa es un poco la idea lógica y la idea nos tiene que llevar a poder, ¿qué cosa? Manejar, gestionar ecosistemas altamente funcionales. ¿Dónde se observó esto?
durante la pandemia. Una vez que nos retraímos y dejamos el sistema solo buscó generar su propia resiliencia. Por consiguiente, cada cuenca en estado natural es sostenible en el tiempo, pero una cuenca intervenida con una fuerte presión no es capaz de generar su propia sostenibilidad si la presión antrópica sigue estando sobre ella. ¿Sí? Básicamente, eso es un poco lo que se ha buscado analizar en este proceso, entender un poco más allá de la propia hidrología, sino que apuntar un proceso un poco más general en el campo de qué es lo que necesitamos mejorar. ¿Sí? Y entonces la gran pregunta es, necesitamos ordenarnos dentro de nuestro territorio nacional y todos los problemas implican presupuesto. Por consiguiente, la necesidad de priorizar aquellos elementos o estrategias que tienen que implementarse implica la necesidad de hacer prospectivas. ¿Sí? Y entonces, en los servicios hidrometeorológicos, no podemos estar comprando estaciones. Por consiguiente, hagamos un análisis prospectivo de todo lo que tenemos que comprar en la institución para poder priorizar hacia dónde apuntar el presupuesto institucional y priorizar, ¿qué cosa? El fortalecimiento de alguna de las capacidades en el tiempo. Básicamente, eso es un poco lo que nos hemos entretenido. Muchas gracias por la atención.